Lo que vas a ver y escuchar en este video es una radiografía espiritual del mundo actual. ¿Por qué el mal parece avanzar sin freno? ¿Por qué muchas personas viven como si Dios no existiera? ¿Y qué sucede en el corazón humano cuando se aleja de Él? Este salmo no solo describe una época antigua, describe nuestra realidad, revela la raíz de la injusticia, expone la corrupción del alma y prepara el camino para entender por qué, aún en medio del caos, Dios sigue siendo refugio, esperanza y verdad para los que confían en Él. El Salmo 14 comienza con una declaración fuerte, incómoda y directa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esta frase no habla de falta de inteligencia ni de ausencia de conocimiento, sino de una postura interior, de una decisión consciente del corazón que rechaza a Dios, no porque no haya evidencias de su existencia, sino porque aceptar a Dios implicaría rendir cuentas, cambiar de camino y abandonar prácticas que no pueden sostenerse ante su luz. El necio no es el que no sabe, es el que decide vivir sin referencia divina para justificar su conducta. Cuando el ser humano saca a Dios del centro de su vida, todo comienza a desordenarse, porque Dios no es solo una creencia, es el fundamento moral, espiritual y existencial del hombre. Al negar a Dios, el corazón se corrompe, los pensamientos se distorsionan y las acciones pierden dirección. Y por eso el Salmo afirma que se han corrompido y han hecho obras abominables, no como un juicio arbitrario, sino como la consecuencia natural de una vida desconectada de la verdad eterna. El texto continúa revelando que Dios mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Y esta imagen no muestra a un Dios indiferente o lejano, sino a un Padre atento, observador, que examina los corazones, que busca sinceridad, que anhela encontrar justicia, pero lo que encuentra es una humanidad desviada, una sociedad que ha tomado caminos torcidos, donde cada uno sigue su propio criterio y se aleja del bien verdadero. La afirmación, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no pretende humillar al ser humano, sino confrontarlo con una verdad profunda. Por sí mismo, el hombre no puede alcanzar la justicia perfecta. Necesita a Dios, necesita su guía, su gracia y su corrección. Esta frase derriba el orgullo espiritual y nos recuerda que todos, sin excepción, dependemos de la misericordia divina para caminar rectamente. El Salmo describe a los malvados como personas que devoran al pueblo de Dios como si fuera pan, que viven sin oración, sin temor y sin gratitud, mostrando una vida centrada en el abuso, en el poder y en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Cuando Dios es excluido, el prójimo deja de ser hermano y se convierte en objeto, en medio para un fin egoísta. Y esa es una de las consecuencias más dolorosas de una sociedad sin Dios. Sin embargo, el texto introduce un giro espiritual profundo cuando afirma que allí tuvieron gran temor, porque Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados parezcan fuertes, seguros y dominantes, en lo profundo de su ser hay temor, vacío e inseguridad, porque la ausencia de Dios nunca puede llenar el alma, mientras que el justo, aunque oprimido y frágil, vive sostenido por una presencia invisible pero real. El Salmo reconoce que los pobres y afligidos suelen ser despreciados, burlados y silenciados, pero declara con firmeza que Dios es su refugio. Esto no significa que el dolor desaparezca de inmediato, sino que el que confía en Dios nunca está solo, nunca está desamparado y nunca es olvidado. Porque Dios habita en medio de los que esperan en Él y escucha el clamor de los corazones quebrantados. Este texto no niega la existencia del mal, ni maquilla la realidad del sufrimiento humano. Al contrario, la expone con crudeza, pero al hacerlo, nos invita a mirar más allá de lo visible, a entender que el mal no gobierna para siempre, que la injusticia no tiene la última palabra y que la aparente victoria del pecado es solo temporal frente a la fidelidad eterna de Dios. El Salmo 14 prepara el corazón para una verdad mayor. Cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios, cuando deja de negar su presencia y vuelve a buscarlo con sinceridad, comienza el camino hacia la restauración, porque aunque el mundo se corrompa, Dios sigue mirando desde el cielo, sigue llamando al arrepentimiento
y sigue siendo la única esperanza verdadera para una humanidad que sin Él camina perdida. El Salmo 14 no se queda solo en el diagnóstico del corazón humano, sino que avanza hacia una comprensión más profunda del conflicto espiritual que existe entre la corrupción del hombre y la fidelidad de Dios. Después de revelar la desviación general de la humanidad, el texto nos lleva a contemplar las consecuencias de vivir sin temor de Dios y cómo esa ausencia no solo destruye al individuo, sino que contamina a toda la sociedad, creando estructuras de injusticia donde el débil siempre termina siendo aplastado. La maldad descrita en este salmo no es impulsiva ni momentánea, es sistemática, constante y organizada. Los malvados devoran al pueblo de Dios, lo consumen como algo cotidiano, lo que indica que la opresión se vuelve normal, que la injusticia deja de sorprender y que el sufrimiento ajeno ya no conmueve el corazón endurecido. Cuando Dios es excluido, la conciencia se adormece y el dolor del otro deja de importar. Una de las señales más claras de una humanidad alejada de Dios es la ausencia de oración, porque el Salmo declara que los malvados no invocan al Señor. No oran porque no sienten necesidad, no buscan porque creen tener control, no claman porque han aprendido a confiar únicamente en su fuerza. Pero esa autosuficiencia aparente es frágil, vacía y temporal, porque tarde o temprano el alma exige aquello que solo Dios puede dar. El texto introduce entonces una verdad poderosa. El temor alcanza a los malvados cuando menos lo esperan. No un temor superficial, sino un temor profundo, interno, que nace cuando el alma reconoce que ha vivido desconectada de su Creador. Este temor no siempre se manifiesta externamente. Muchas veces se esconde detrás de máscaras de seguridad, éxito o poder, pero existe, porque la ausencia de Dios deja un vacío que nada puede llenar. En contraste, el Salmo muestra a la generación de los justos, no como personas perfectas, sino como aquellos que, a pesar de su fragilidad, confían en Dios. El justo no es el que nunca falla, sino el que no renuncia a buscar a Dios, el que reconoce su necesidad, el que camina con humildad y el que, aún en medio de la opresión, mantiene su esperanza firme en el Señor. El consejo del pobre es despreciado por los malvados porque el pobre representa dependencia, fe y confianza en Dios, valores que incomodan a quienes han decidido vivir sin Él. Burlarse del pobre no es solo despreciar su condición económica, es despreciar su fe, su esperanza y su confianza en que Dios es refugio. Y sin embargo, es precisamente en ese refugio donde el justo encuentra fuerza cuando ya no tiene nada más. Este salmo nos recuerda que Dios no se identifica con el poder opresor, sino con el quebrantado, con el humillado y con el que clama desde lo profundo del alma. Dios no ignora el sufrimiento del justo, aunque a veces parezca silencioso, porque su silencio no es ausencia, es paciencia, es tiempo de formación, es preparación para una intervención que llega en el momento exacto. La aparente impunidad del mal puede generar dudas, cansancio e incluso desánimo en el corazón del justo. Pero el Salmo enseña que la confianza en Dios no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. El justo aprende a caminar por fe, a esperar sin desesperar y a mantenerse firme aun cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa divina. La denuncia del Salmo 14 no busca solo señalar al malvado, sino despertar al que escucha. Porque todos corremos el riesgo de vivir como si Dios no existiera cuando dejamos de orar, cuando justificamos nuestras acciones, cuando endurecemos el corazón o cuando nos acostumbramos a la injusticia. Este salmo nos llama a examinarnos, a volver al temor de Dios y a reordenar nuestra vida alrededor de su verdad. Así, esta parte del salmo prepara el corazón para el clamor final, para el deseo profundo de salvación que nace cuando el hombre reconoce que sin Dios está perdido. El Salmo 14 no termina en desesperanza, sino en expectativa, en la certeza de que Dios escucha, ve y actúa, y que aunque el mundo se corrompa, Él sigue siendo refugio, justicia y esperanza eterna para los que confían en su nombre. El Salmo 14 avanza ahora hacia un clamor que nace desde lo más profundo del alma humana. Un grito silencioso que reconoce la realidad del mal,
pero que no se rinde ante ella. Después de describir la corrupción, la injusticia y la opresión, el texto abre espacio para la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una que surge del reconocimiento de que solo Dios puede intervenir donde el hombre ha fallado una y otra vez. El deseo de salvación que expresa el Salmo no es individualista, no se limita a un problema personal. Es un clamor colectivo por restauración, por justicia, por redención. El pueblo entiende que su liberación no vendrá de estructuras humanas, ni de líderes imperfectos, ni de soluciones temporales, sino de la acción soberana de Dios que transforma corazones y renueva naciones desde adentro. Cuando el salmista clama por la salvación que viene de Dios, reconoce implícitamente que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esta confesión no es debilidad, es humildad espiritual. Es aceptar que sin Dios el camino se pierde, la verdad se distorsiona y la esperanza se apaga. Pero con Dios incluso el panorama más oscuro puede ser transformado. El Salmo apunta hacia una restauración que no es solo externa, sino profundamente interior. No se trata solo de cambiar circunstancias, sino de renovar el corazón. Porque el verdadero problema de la humanidad no es lo que ocurre afuera, sino lo que habita dentro del alma cuando se aleja de su Creador. La promesa implícita de este texto es que Dios no permanece indiferente ante el clamor del justo. Aunque su respuesta no siempre es inmediata ni visible, su fidelidad es constante, y su intervención llega en el momento preciso, cuando el corazón ha sido formado, cuando la fe ha sido purificada y cuando la dependencia de Dios es completa. El gozo que menciona el Salmo al hablar de la salvación futura no es superficial ni pasajero. Es un gozo que nace de la restauración, de la certeza de que Dios ha escuchado, de la alegría que brota cuando el pueblo ve cumplida la promesa después de haber atravesado el valle de la espera y la prueba. Este gozo no elimina la memoria del dolor, pero le da sentido. No borra las lágrimas, pero las transforma en testimonio. No niega la lucha, pero revela que la lucha no fue en vano, porque Dios usó cada momento de dificultad para fortalecer la fe, purificar el corazón y preparar un futuro mejor. El Salmo 14 nos recuerda que la verdadera victoria no consiste en la derrota inmediata del mal, sino en la permanencia del bien, en la fidelidad del justo, en la esperanza que no se apaga aun cuando todo parece perdido. Esta es una victoria silenciosa, pero poderosa, que el mundo no siempre reconoce, pero que Dios honra. La restauración que Dios promete no es solo para un individuo, sino para todo su pueblo. Cuando Dios actúa, lo hace de manera integral, sanando relaciones, levantando comunidades y devolviendo la dignidad a los que fueron oprimidos, porque su justicia no es parcial ni limitada, es completa y transformadora. Así, esta parte del Salmo nos conduce a una conclusión espiritual profunda. El mal puede dominar por un tiempo, la injusticia puede parecer fuerte y la fe puede ser probada, pero Dios sigue siendo el autor de la salvación, el restaurador del alma y la fuente de un gozo que nadie puede arrebatar. Confiar en Él no es una ilusión, es la respuesta más sabia ante un mundo que sin Dios camina sin rumbo. El Salmo 14 culmina recordándonos que la historia humana no termina en la corrupción ni en la injusticia, porque Dios no abandona su creación ni deja sin respuesta el clamor de los que confían en Él. Aunque el mundo insista en vivir como si Dios no existiera, Él sigue obrando silenciosamente, preparando la salvación que transforma, restaura y devuelve la esperanza al corazón cansado. La salvación que viene de Dios no es producto del esfuerzo humano ni de méritos personales. Es un acto de gracia que nace de su fidelidad eterna. Cuando el Salmo clama por la liberación que proviene de Dios, afirma que la verdadera restauración solo puede venir de aquel que conoce el corazón, que ve más allá de las apariencias y que actúa con justicia perfecta. El retorno del pueblo a la alegría no ocurre porque desaparezcan todas las dificultades, sino porque Dios interviene en la historia y renueva la fe. El gozo que menciona el Salmo no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios ha tomado el control, de que su mano sigue guiando el camino incluso cuando el proceso ha sido largo y doloroso.
Este texto nos enseña que la esperanza del justo no está en un sistema, en una ideología ni en un poder humano, sino en Dios mismo. Cuando el hombre deposita su confianza en aquello que es pasajero, inevitablemente termina decepcionado, pero cuando confía en Dios, encuentra una roca firme que no se mueve, aun en medio de la tormenta. El Salmo 14 también nos invita a examinarnos profundamente, a preguntarnos si hemos comenzado a vivir como si Dios no existiera, si hemos permitido que la rutina, el miedo o la comodidad apaguen nuestra vida espiritual. Este llamado no es una acusación, es una invitación al arrepentimiento, al regreso sincero y a la restauración interior. Dios no rechaza al que vuelve con un corazón humilde, no desprecia al que reconoce su error ni al que clama desde su debilidad. Al contrario, Dios se acerca al quebrantado, lo levanta, lo restaura y lo convierte en testimonio vivo de su gracia, mostrando que su misericordia es más fuerte que cualquier fracaso humano. El contraste entre el necio y el justo se hace claro al final del Salmo. El necio vive sin Dios y termina vacío. El justo confía en Dios y encuentra refugio. Uno camina guiado por su propio criterio. El otro se deja guiar por la verdad divina. Uno se apoya en lo temporal, el otro descansa en lo eterno. Este salmo no solo fue escrito para ser leído, sino para ser vivido. Cada palabra nos llama a decidir de qué lado queremos estar, si en la autosuficiencia que conduce a la corrupción o en la dependencia de Dios que conduce a la vida, porque no hay neutralidad cuando se trata del corazón. La promesa final del Salmo 14 es clara. Dios traerá restauración, alegría y salvación a su pueblo. Aunque la espera sea larga, la respuesta llega. Aunque la noche sea oscura, la luz vuelve a brillar. Aunque el mundo se desvíe, Dios permanece fiel a los que confían en Él. Así, el Salmo 14 se convierte en una invitación viva para el espectador. No vivas como si Dios no existiera. Vuelve tu corazón a Él, confía en su refugio y espera en su salvación. Porque en medio de un mundo que se corrompe, Dios sigue siendo la esperanza firme, la justicia eterna y la fuente del gozo verdadero.